Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En la jornada de hoy, y probablemente se extienda hasta la próxima semana, hay un acontecimiento que cambió el rumbo del mundo, que fue la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese acontecimiento se ha denominado Semana Santa o Semana Mayor, y para nosotros es de mucho interés un enfoque desde el ángulo histórico, abordarlo lo que es la historia sagrada, lo que dice la Iglesia Católica principalmente, que ha asimilado eso, aunque las otras iglesias mantienen, por lo menos respetan y se involucran en contacto con sus feligreses, y entonces nosotros tenemos el deber de contribuir a orientar sobre ese acontecimiento, darle un enfoque desde el ángulo histórico, religioso, espiritual. Y para eso hemos tenido buenos programas, perdonando la inmodestia. O sea, por aquí nosotros tuvimos el primer programa que enfocó este tema, fue con el ex cardenal López Rodríguez, con quien yo compartí primero en el seminario, ya él en una etapa más superior, ya en teología, casi ordenándose de sacerdote, pero mantuvimos siempre una relación de admiración de mi parte y de cariño de su parte. Después tuvimos una con el hoy obispo, Monseñor, que hoy es obispo de una diócesis aquí en Santo Domingo, Benito Ángeles Fernández. Y Padre Benito nos une una relación de compueblano y también de buen trato y de buen compartimiento. Hicimos otro con un joven que muy avanzado en términos religiosos, es médico y al mismo tiempo no es seminarista propiamente dicho, pero sí ha hecho cursos superiores y probablemente tiene el potencial de un futuro sacerdote. Y también hicimos otro programa con el padre Coelho, le decimos nosotros, apellido Martínez, que es el párroco en La Vega en la actualidad, y fue en ese entonces, era director del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Y con este programa, que tenemos de invitado a Reinaldo Espinal, fue seminarista igual que nosotros, pero él llegó hasta por lo menos quinto año a filosofía, que es la fase anterior a la teología, pero es un hombre de formación, digamos, elíptica, porque por un lado es diplomático, actualmente embajador en Asia y Oceanía, y también eso incluye a Israel, y es historiador, y es psicólogo. Entonces, nos unen nexos vinculados a este tipo de temas que han surgido de una forma espontánea, y nosotros hemos querido aprovechar su experiencia, su profundidad, para poder aportarle a este programa. Siempre es bueno, hay temas que hay que tratarlos de diferentes ángulos y actualizarlos, porque siempre hay aspectos, visiones que son importantes.
La Semana Santa ha tenido diferentes manejos. Anteriormente era muy estricto, todo, la gente no hablaba, la gente mantenía una consagración. Hoy no es así, pero hay que recordar entonces por qué surgió, y él nos va a hablar en el primer segmento, la significación, cómo surge la Semana Mayor y cuál es la trascendencia de ese acontecimiento como introducción. Luego, en el segmento 2, 3 y ya en el cuarto serán de conclusiones y reflexiones de su parte. Nosotros a Reinaldo Espinal le damos la bienvenida por esta ocasión, su primer visita aquí, y sabemos de antemano que será un asiduo visitante de este programa en temas de altísimo valor nacional e internacional. Así es que bienvenido a Momentos de la Historia y gracias por brindarnos la oportunidad de compartir con nosotros. Bueno, Rafael, muchas gracias a usted por la gentil invitación que nos ha cursado y al saludar también al pueblo dominicano a través de su valioso programa. Permítame decirle que me siento en casa porque sigo desde hace tiempo este programa suyo y me honra estar en él. Además de la modesta contribución que podamos hacer ahora en este programa y en los que en lo adelante podamos hacer, es porque en lo personal, al margen de lisonja alguna, pues yo le tengo un gran respeto y usted ocupa también un sitial en la historia contemporánea de este país por su compromiso con la libertad y con los valores más caros de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra dignidad patria. Y además, porque está haciendo desde su programa una contribución singular, diría yo, a la edificación de la conciencia histórica y la preservación de la memoria histórica del pueblo dominicano. Y en ese sentido, pues debo reafirmar ante usted el honor que representa para mí venir a acompañarlo y además en estos días tan especiales y tan solemnes en que rememoramos y recordamos y actualizamos el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Muchísimas gracias en lo que a nosotros respecta, y yo le voy a pedir que usted nos introduzca el tema de la importancia, la trascendencia, las características y una visión general de lo que significó y desde cuándo comenzó a conmemorarse, porque no se celebra, porque en realidad se celebra la resurrección, pero sí, el proceso entero, el término correcto es conmemoración de esta Semana Mayor que se guarda en el mundo entero. Sí, efectivamente. Así que yo le dejo su participación. Sí, nada, muchas gracias, don Rafael. Hay que, y este es un detalle, ¿verdad?, que mucha gente conoce, pero que conviene de vez en cuando recordarlo. Y es que, como usted sabe, entre el cristianismo y el judaísmo hay vínculos históricos, porque si usted mismo, como usted lo sabe, como persona formada y en el ámbito cristiano y todos los que nos siguen ahora en el programa, la Santa Biblia se divide en dos partes fundamentales, Antiguo y Nuevo Testamento. Sucede que, como usted sabe, para el pueblo judío, el pueblo de Israel, la celebración de la Pascua judía era sumamente importante porque, como nos relata el libro del Éxodo, fue el momento en que el pueblo de Israel dejó de ser cautivo del faraón egipcio y pasó de la cautividad a la libertad. Y el pueblo judío, desde su cosmovisión, siempre, ¿verdad?, tiene como una de sus bases fundantes el monoteísmo, que es la fe
en el Dios En un solo de Dios. Abraham, en un solo Dios. Y por eso la fiesta del Pasat, la fiesta de la Pascua judía, es una fiesta tan importante, ¿verdad?, en el que el pueblo judío, el pueblo de Israel, se encuentra con su dignidad, con su historia, y recrea ese momento en que fue liberado de la historia. Fíjense que entonces, de alguna forma, se da ya en el Nuevo Testamento, vamos a decir así, esa transposición, porque la Pascua de Jesús, que es lo que celebramos en nuestros días santos, el triduo pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La pasión y muerte se produce precisamente en esos días en que ocurre. Hoy se sabe que fue, más o menos está bien datado, el 7 de abril del año 30, porque usted sabe que hubo un cierto margen con unos 3 años por el tema de los dos calendarios. Primero era el calendario juliano y luego el calendario gregoriano. Pero más allá de eso, siempre este acontecimiento ocurrió en ese marco histórico, y por eso Jesús le pide a sus discípulos que preparen la Pascua, ¿verdad?, que preparen la fiesta de la Pascua, porque Él quiere comer la Pascua con sus discípulos, la última Pascua. Y por eso es tan importante, por ejemplo, ya el Jueves Santo se celebra un misterio, un acontecimiento o son dos en uno, que es por un lado la institucionalización del sacerdocio y por otro lado la institucionalización de la Eucaristía, que es central en la vida cristiana. Y Jesús en la Eucaristía, ¿verdad?, sigue vivo, escogió esta forma, ¿verdad?, de permanecer vivo y por eso ya Jesús no muere más, sino que conmemoramos, ¿verdad?, el Exacto. hecho de que en un momento se produjo, ¿verdad?, ese acontecimiento fundante de la historia, el nacimiento, la pasión y la muerte. En el siglo IV fue cuando ya se comenzó formalmente a institucionalizar. Tuvimos un concilio importante que fue el concilio de Nicea en el año 325, porque Constantino es el primer monarca romano que se convierte, reconoce, y se comienzan a dar una serie de medidas para ordenar la liturgia, para ordenar las costumbres, para ordenar las tradiciones. Y a partir de ahí, ya en el siglo IV, San Atanasio comienza a ordenar lo que hoy se conoce como Semana Santa, que antes se llamaba Semana Grande, la Semana Grande, luego la Semana Santa, y ya a partir de ahí primero el viernes y el sábado tenían una importancia capital, luego se agregó el miércoles porque fue el día de la traición de Judas, en el que ya se produce esa especie de recreación del riesgo de la libertad humana, de que uno de los suyos traiciona a Jesús. Y estaba previsto. Exacto, un misterio, ¿verdad?, que sigue palpitante, el misterio de la libertad humana, pero sí hay que destacar que desde los primeros momentos del cristianismo se le dio suma importancia a la vigilia pascual, que es, ¿verdad?, la liturgia, la celebración litúrgica de la noche del sábado al amanecer el domingo, porque en ese momento, ¿verdad?, ya después de, claro está, desde luego, la crucifixión y muerte del Señor el viernes, pero esa espera que la Iglesia celebra con tanta devoción, porque al final del día todo lo que fue la pasión y la muerte de Jesucristo encuentra, digamos, su explicación final en la resurrección. Y por eso San Pablo en algún momento dice, si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra fe. Sí. Porque al final del día, ¿verdad?, todo esto, que es algo muy bonito de explicar, porque incluso el caso de Judas, que esperaban, dado que el pueblo de Israel estaba ocupado, y Judea, Palestina, todo estaba ocupado por los romanos, se pensaba siempre en una liberación de carácter humano, y se pensaba que el Mesías iba a venir
como un revolucionario, como un rey, a abolir lo que era la usurpación que habían hecho los romanos. Pero ya ahí entramos, digamos, en la vida de Jesús, efectivamente. Que es la de un ciudadano común, que tiene que bautizarse. Que tiene que cumplir con todos los ritos. Ese aspecto lo vamos a enfocar en el segundo segmento. Exactamente. No hemos extendido un poquito de tiempo por la introducción, pero en los próximos subsanamos con esas puntualidad. Efectivamente. En breve continuamos con esta importantísima participación del doctor Reinaldo Espinal, que es, como dijimos, un diplomático de carrera, historiador consagrado y psicólogo también de profesión. Tiene otro tipo pero para no hacerlo más extenso, y además por su modestia propia de un hombre de su cultura, de su capacidad, él no quería que pusieran, pero nosotros no podemos presentar aquí. Vamos a presentar a Reinaldo Espinal. ¿Quién es Reinaldo Espinal? Bueno, es un hombre que está haciendo aporte después de haber pasado por aquí el cardenal, obispo, el rector del seminario, un prospecto de la iglesia, un hombre formado en Italia y en Alemania, en términos teológicos, ahora mismo está en La Vega, y estuvo en la provincia Hermanas Mirabal por un tiempo, no sé si usted lo conoce. Sí, es el padre Francisco Jiménez. Exactamente, sí, es muy querido, es un hombre sencillo, humilde, grande, entonces es un complemento que cada cierto tiempo los programas no se pueden dejar morir. Ya pasamos uno del cardenal, vamos a repetirlo, no, se usa, pero de una manera adecuada, porque hay aspectos siempre que quedan inconclusos. En breve continuamos con este gran programa que es la Semana Mayor, la Semana Santa, enfocada desde un ángulo espiritual y además conforme a los mandatos que rigen la Iglesia Católica en su agenda y en su trayectoria, digamos, testamental. Así que en breve continuamos. Continuamos este programa que nos llena de satisfacción espiritual y por lo orientador que es, con una gente capaz de interpretar lo que es la Biblia, lo que es la misión de la iglesia, lo que es la visión de la iglesia sobre las tres etapas fundamentales que se conmemoran en esta fecha: la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, vamos a darle continuidad a cómo se produce la aparición de Jesús, cómo desarrolló su vida y cuál fue su desempeño ya como un hombre que a los 12 años sale del panorama hasta los 30 años. Es correcto. Que usted pueda explicarnos ese proceso. Muchas gracias, don Rafael. De hecho, eso que usted señala es sumamente importante porque podemos, decir que la vida pública de Jesús fue una vida bastante corta. Si vamos a medir, no a juzgar la intensidad de su vida y la significación de lo que hizo, que eso es otra cosa, sino la temporalidad. Fue relativamente corta, porque intensa. Intensa, porque como usted bien señala, después de que fue llevado y fue presentado en el templo, que era el ritual muy propio, ¿verdad? Después que el niño nace, era
la presentación ante la comunidad, pues ya se produce como esa especie de anonimato de Jesús, que de los 12 años hasta ya el comienzo de su vida pública transcurren, podemos decir que entre 16 a 18 años en ese momento. Es decir, Jesús, claro que su linaje, su relación era la de un judío, como usted decía, y por eso el cumplimiento de todas las tradiciones, de un hogar enteramente humilde, porque no venía de una casta, digamos, claro, en Israel pues se sabe que el linaje de las tribus, la pertenencia, por ahí se buscaba, pero en Jesús no vamos a encontrar esos orígenes de alcurnia, sino, y ahí es que viene ya el misterio, porque en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, pues, y eso desde luego que ahí sí es verdad que hay una especie de ruptura en términos de que para ellos era impensable que Dios tomara o se encarnara en una figura humana o en la persona humana. Quiere decir, ese Dios que se hizo hombre resultaba difícil de poder... No estaba dentro sí, porque sí. Usted sabe, y lo saben los amigos televidentes también, que aquel pasaje de Moisés donde Dios, ¿verdad?, Yahvé aparece y que dice Moisés ante la zarza ardiente, no se puede ver a Dios y vivir, porque, ¿verdad?, era un Dios y Dios es tan grande, Dios es tan inalcanzable, en cierto modo, ¿verdad?, porque es el misterio de la trascendencia, pero al propio tiempo, ese Dios es el que decide hacerse hombre, encarnarse en la persona de Jesús. Y eso, claro está, ese Jesús que se encarna es un Jesús que viene con un mensaje que aparenta ser un mensaje sencillo, pero un mensaje sumamente revolucionario, porque Él centra su mensaje en lo que se llaman las bienaventuranzas. Es decir, hoy diríamos, para hacer una especie de explicación, que el bienaventurado es aquel que tiene dicha, que tiene felicidad. Si por eso se entiende, ¿verdad?, una serie de pasos que Él propone y que ese mensaje, claro, para muchos fue fácil entenderlo, porque cuando se dice dichosos los pobres de espíritu, dichosos los perseguidos, dichosos los encarcelados, porque había un momento muy difícil a nivel histórico y es Palestina, Judea, todo el pueblo ocupado por un imperio donde había habido abuso, donde había habido maltrato. Incluso esto trae un tema complejo porque es el tema de hasta dónde se puede confundir la liberación espiritual que Jesús viene a proponer con una especie de liberación histórica o liberación humana, porque había unos movimientos que orbitaban en la misma Palestina y en la misma historia de ese momento en el que buscan de alguna manera una liberación política, una liberación, digamos así, social de las estructuras, y había sobre todo un movimiento muy radical que era el movimiento de los celotes, al que pertenecía precisamente Judas, el Iscariote, que pensaban por tanto que Jesús había venido como esa especie de Mesías, pero, un rey. Pero como rey y como una especie de liberador de estructuras humanas. Pero como vemos en las bienaventuranzas, el mensaje principal es el mensaje de la liberación de aquellas cosas que atan a la persona humana en lo más profundo y que le impiden su realización auténtica. Pero cuando se dice dichosos los pobres de espíritu, es esa apelación, digamos,
a la humildad, esa apelación a uno no estar lleno de uno mismo, porque cuando usted está lleno de sí mismo, entonces ya usted en cierta manera no tiene espacio para Dios. Cuando usted está lleno de las cosas, ¿verdad?, humanas, materiales, en ese momento, ¿verdad?, entonces la bienaventuranza constituye como el núcleo fundamental de la predicación de Jesús, de su mensaje. Pero bueno, eso lo podemos continuar ampliando. No lo continuamos y profundizaremos entonces ya sobre el proceso de su evangelización y el proceso de captación de lo que fue que él dejó preestablecido la iglesia, porque su discípulo, él lo preparó para darle continuidad. Correcto. Y por eso el mundo hoy se divide en antes y después de Cristo. Exactamente. Y no es por casualidad. Así es que en breve usted continuará disertándonos sobre esto. Requeriría mucho más tiempo, pero tenemos que adaptarnos a la realidad. Claro que sí. Así es que en breve continuamos con el doctor Reinaldo Espinal, un historiador. En este caso está utilizando su conocimiento de historia sagrada y al mismo tiempo un psicólogo y un diplomático internacional reputado y en ejercicio en la actualidad. Doctor Reinaldo Espinal, tenemos definido este segmento en cuanto a la obra de Jesucristo en términos de activismo espiritual, de la organización de una entidad que hoy representa a la Iglesia Católica y además de eso, de su operatividad humana, social, vinculado a lo espiritual. Correcto. O sea, las grandes obras, un hombre que no se le conocía como un estudioso, aunque hay quienes en una forma de negar su realidad dicen que él fue como desvinculado de la sociedad e ido a formar para que cumpliera con ese mandato, que fueron sus actuaciones. Pero eso es una especulación. Correcto, que no resiste análisis, ni amerita que nosotros perdamos tiempo en esa situación. Le dejo el espacio libre para que usted tenga el máximo tiempo de analizarnos esa etapa. Sí, gracias, don Rafael. Claro, en continuidad con lo ya dicho anteriormente, el segmento anterior, Jesús en su vida pública, pues naturalmente puso su sello distintivo en varios aspectos que le hicieron de alguna manera, por un lado, desde luego, ganar el respeto, el aprecio de su pueblo, pero al propio tiempo fueron quizás esos mismos elementos en una sociedad dividida y complicada en la que le tocó realizar su papel, su tarea, su misión, que también le granjearon las dificultades y los obstáculos y las conflictividades que luego vamos a ver más adelante, que fueron las que se produjeron, ¿verdad?, en los momentos que precisamente conmemoramos en estos días. Pero se evidencia muy claro por la lectura de los evangelios, por la lectura de la historia de Israel y por el contexto en que se produjeron estos acontecimientos de la vida pública de Jesús, que Jesús comenzó a distinguir su misión, primero porque, claro está, llama a la liberación y así dice: yo he venido a liberar a los cautivos, a darle libertad a aquellos que están. Y claro que este mensaje pues corría el riesgo también de ser interpretado como un mensaje enteramente político, en un momento de agitación, en un momento, ¿verdad?, que ya hemos explicado. Y condenó los ricos, pero exactamente, y los falsantes. Pero precisamente también, exactamente, viene este tema de que habían unos grupos
muy bien instalados estructurados y muy bien estructurados en torno fariseos. a los fariseos, los saduceos. Los esenios, pues ellos eran otro grupo que se había ido más al desierto, que no querían tener, digamos así, enfrentarse a los dilemas propios de la vida ordinaria, de la vida política, y deciden apartarse. Y los celotes, claro está, que era un grupo más revolucionario, que entendía incluso que era por la vía armada, que había que enfrentarse a los romanos. Pero en el caso de los saduceos y los fariseos hay un sello distintivo, y es el tema de que al defender tanto la ley, en el fondo lo que había era también una defensa de los privilegios que orbitaban en torno al templo, ¿verdad? El templo, que desde luego desde su dimensión sagrada no era el problema era cuando el templo era a su vez un elemento mediante el cual se quería pretender preservar el poder, y si se usufructuaba el templo en función de intereses. Con el problema de la ley y con el problema del templo, pues eso lo vamos a ver cómo aflora posteriormente, porque cuando ya veamos el juicio de Jesús más adelante, vamos a ver que Jesús tiene una especie de juicio religioso y un juicio político. Pero en el juicio religioso la acusación que recibe es precisamente de que ha blasfemado contra el templo, ¿verdad? De que ha dicho que el templo lo destruye y en 3 días lo vuelve a reconstruir, como si se hubiera estado refiriendo concretamente a un hecho material. Pero desde luego no. Él hablaba en parábola, efectivamente, que es un elemento que es digno de que usted lo enfoque. Sí. Porque él hablaba, y si la gente realmente asimilaba, sí, la gente común asimilaba. Precisamente por eso, ¿verdad? También la afluencia de seguidores que tenía era en función de que también hablaba un lenguaje muy llano, un lenguaje. Tenemos que entender que no eran pueblos, claro que había un minúsculo grupo que eran los que administraban la interpretación de las Sagradas Escrituras, pero Jesús siempre le gustó y prefirió relacionarse con aquellos que ante la organización social del momento podía entenderse que eran los excluidos. Por eso usted ve que aparecen estos pasajes en que Jesús, incluso yo diría que en un mensaje que es para todo el tiempo y aplicable a cualquier circunstancia, porque se sabía que las mujeres eran excluidas, que los niños eran excluidos, que las prostitutas eran excluidas, que aquellos que eran las especies de parias de la sociedad. Una discriminación. Era una sociedad estamental, exacto, una sociedad donde había discriminación, donde habían privilegios, y Jesús sí opta. Cuando en algún momento se habla de que Jesús optó por los más vulnerables, bueno, pero el Evangelio está lleno pero no porque se quiera con eso decir que le negó su amor o le negó su protección o le negó su misericordia, su atención, porque fíjese usted el caso de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que era un publicano, y aquel centurión, que era un hombre de poder, que le pide la liberación de su hijo. Jesús siempre tuvo disponibilidad para todos, pero naturalmente se evidencia que no conestaba, no comulgaba con aquellas prácticas donde la ley era superpuesta o por encima de la dignidad incluso de la persona humana. Y cuando llega el momento en que ya estas cosas chocan y Jesús entiende, ¿verdad?, que viene el enfrentamiento, porque precisamente se quiere, en virtud de que Él está, vamos a decir, haciendo la voluntad del Padre en cuanto a proteger a los más vulnerables, a defender a los más desposeídos, en cuanto a atender las necesidades de los más, y de luego de denunciar las injusticias y los privilegios y las exclusiones, y de decir también,
señores, nadie venga a creerse que tiene la superioridad de la moral o la superioridad de la ética como para querer venir a lapidar, que usted se recuerda aquel pasaje conmovedor, cuando la prostituta es conducida hacia su presencia, Sí. y que se le pide a Jesús que si él está de acuerdo con la lapidación, que era la lapidar era apedrear, Sí. ¿verdad? Y ese era el castigo. Exacto. Y Jesús, en aquella pregunta, ¿verdad?, que sigue siendo todavía hoy una pregunta conmovedora, le dice a aquellos fariseos que están en alguna manera tratando de, ¿verdad?, vender una moral que en la vida real no practicaban, Exacto. le dice, bueno, aquel que se sienta sin falta o sin tire la pecado, piedra. que le lance la primera piedra. Exacto. Y todos comienzan a irse, todos comienzan a enfilar, porque realmente en todas las sociedades ha habido esos grupos de personas que quieren erigirse en censores, que quieren erigirse, ¿verdad?, y nadie debe erigirse o creerse que tiene o está dotado de la superioridad ética o moral como para trazarle, no. El ser humano, por su comportamiento, quien lo sea, se va a distinguir. No porque se erija. Es reconocido por lo que haga. Efectivamente, no por lo pero que... no porque usted se sienta que por ser un grupo especial o excluido está por encima de los demás para dictarle las normas del bien y del mal. Jesús ahí sí tuvo, naturalmente, y es evidente, un enfrentamiento capital, porque como habían más de 700 leyes, Jesús dice que al final del día esas leyes se concentren en dos mandamientos que son cara y cruz. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Que en eso está contenida la ley y está contenido los profetas. Muy bien. En esto. Tenemos un último segmento que tenemos que hablar necesariamente de lo que en estos días de lo que estos días conmemoramos y dejar un mensaje, digamos, reflexivo y una orientación, porque lo ideal sería hacer un próximo programa, pero ya lo haremos, pero claro, en condiciones diferentes. Seguro que sí. Así que en breve continuamos con el doctor Reinaldo Espinal, quien verdaderamente enriquece este programa con exposiciones humildes, sencillas, racionales, pero con mucho fundamento teológico. Muchas gracias. Doctor Espinal, lamentablemente el tiempo es muy estricto. Nos queda un segmento, es suyo, para que hablemos de los días que conmemoramos ya en la pasión y muerte y la resurrección, que desde el punto de vista, es una opinión que yo lanzo para que usted la destaque. La resurrección es la esencia de la Semana Mayor y es la esencia incluso de la iglesia, porque le da continuidad a la vida. Jesús muere y siendo el Hijo de Dios, siendo el propio Dios, en las tres identificaciones que filosóficamente incluso son difíciles de entender, pero Él va al lugar que le corresponde en el cielo como hijo y como padre y como Espíritu Santo. Entonces esos aspectos actualícenos en el poco tiempo que le queda. Ciertamente, y sé que como hay muchas personas que nos están viendo ahora, es bueno recrear, ¿sí?, lo que conmemoramos fundamentalmente en estos días, que yo le decía también hace un rato, ¿verdad?, que es la celebración de tres acontecimientos fundamentales que se encadenan, se concatenan, que es desde luego la pasión, la muerte y la resurrección
del Señor, que usted ha explicado también hasta ahora este momento. La pasión, porque ya desde el miércoles, lo que entendemos como el miércoles santo, ¿verdad? Pero en esa semana, recordemos que ya Jesús ha llegado a Jerusalén victorioso, aclamado. El domingo. El domingo. Este domingo. El domingo de Ramos. Exacto. Ese Jesús aclamado por la multitud, que, ¿verdad?, en señal de humildad, va en un borrico, pero que es delirantemente aclamado. Como el rey de efectivamente, ya es el Jesús que a partir del martes, sobre todo en adelante, sabía él ya que va a Jerusalén a sus días finales. A sus días finales, porque es que ya la conspiración que se había ido orquestando, se había ido configurando tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político. Ya lo que ocurre el día miércoles, cuando ya se orquesta la traición de Judas, era porque ya había esa componenda en que incluso uno de sus seguidores, de los 12 seguidores, de los que vivieron con él, hicieron vida con él y comulgaron con él, tiene Jesús que también sufrir la amargura de verse traicionado. Comienza ahí ya ese momento que humano, desde el punto de vista humano, claro, es un momento tremendo. No, y se lo dice a los mismos discípulos, sí, uno de ustedes me traicionará, me va a entregar, y otro me negará. Y me va a negar, sí. Porque exactamente, y entonces pues ya el miércoles se produce, ¿verdad? El Jesús es apresado, digamos, antes de eso, ¿verdad? Claro, ha celebrado la Pascua con sus discípulos y en el marco de la cena, en la intimidad, se habla de esto y desde luego que él confirma que sí, que Judas sería el traidor que ya estaba. Que lo identificaría con un supuesto beso. Claro, ya para digamos, identificar quién era el traidor, pero a partir de ahí comienza ya el proceso de lo que es el apresamiento y las torturas. Y sobre todo el juicio en ese momento, ¿verdad? Ya a partir de ahí se da eso que suele ser también tan típico en la condición humana, los discípulos que comienzan a abandonarlo, que comienzan a dejarlo solo. Sí. En los momentos difíciles no aparece la gente, comenzando por los discípulos. En los momentos buenos, todavía el domingo todo el mundo está con él, porque todo el mundo le está clamando. Bueno, y el mismo martes, y él se va a orar y lo recibe. Y ora, pero exactamente, pero ya en ese momento es el Jesús traicionado, es el Jesús que está abandonado. En desgracia. En desgracia por los mismos seguidores, y ya comienza entonces todo el suplicio, porque, como le digo, viene por un lado el juicio religioso y también el juicio político. Desde el punto de vista del juicio es natural que los judíos, siendo ocupados por los romanos, todos tenían que hacerlo sujeto al poder del imperio. Pero los atacaban desde el punto de vista religioso, diciendo que había blasfemado contra el templo, pero desde el punto de vista político, ante Pilato, lo que se le dice es que él ha renegado del César. Cuando Jesús dice, bueno... No pudieron demostrarlo exacto. En términos, digamos, jurídicos. Claro. Pilato, fue tanto que Pilato no lo condenó, sino... le dice, yo no encuentro en este hombre culpa alguna. Exacto. Pero cuando ya ellos invocan el tema de que ha blasfemado, entonces ahí encuentran, entonces, ¿verdad? Lo soltó. Encuentran, y cuando ya, lógicamente, en el marco del proceso que se va decidiendo, al solicitar la aclamación, pues ellos optan por que se libere a dos malhechores, ¿verdad? Y se castigue a dos grandes ladrones. A dos malhechores. Y luego, claro, este proceso tan aleccionador, aquel diálogo entre Jesús y Pilato,
cuando se habla y se pregunta, y Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y Jesús le dice, claro, tú no tuvieras ningún poder si ese poder no te hubiera sido dado desde lo alto. Pilato se da cuenta que no está ante un hombre cualquiera, que está ante un hombre superior, ante un ser superior, pero que, y esto es lo importante destacar, don Rafael, como ya vamos terminando, ha venido a cumplir la voluntad de su Padre, ha venido a cumplir y ese cumplimiento de esa voluntad implica pasar por el Viernes Santo para llegar al domingo de resurrección. A veces en la vida quisiéramos llegar al domingo sin pasar por el viernes. Y a veces en la vida no quisiéramos tener, esta es una sociedad, y esto es bueno, ¿verdad?, reflexionarlo, esta es una sociedad que ha ido maquillando mucho la realidad. Ya no queremos hablar del dolor, ya no queremos hablar de la muerte, ya no queremos hablar de estas cosas porque entendemos que esas son cuestiones que ya son de... Pero déjenme decirle, esas realidades están ahí. No vamos a vivir todos los días de forma masoquista hablando de ellas, pero tenemos que entender que tenemos que liberarnos también de nuestro ego. Tenemos que liberarnos de nuestro ego, de esa enfermedad. Y aquí, de alguna manera, ¿verdad?, lo que quiero es, con esto que usted me ha pedido también, llamar a la reflexión. Qué bueno sería que en estos días hagamos, independientemente de que se sea creyente o no, hagamos ese ejercicio necesario de introspección, de reflexión, que podamos penetrarnos un poco con nuestro propio interior, cuáles son las cosas que de verdad apreciamos, cuáles son las cosas que de verdad valoramos, cuáles son las cosas en que hemos puesto nuestra confianza, en qué medida ordenamos la jerarquía de importancia en nuestras vidas, a qué le conferimos más importancia y en torno a qué valores y en torno a qué fundamentos giran nuestras vidas. Yo creo que eso es importante, porque al final lo que Jesús ha venido es a ofrecernos la liberación de todas aquellas cosas que nos impiden ser verdaderamente humanos, porque en la medida en que somos verdaderamente humanos, tendremos cabida para la trascendencia. Qué bien, yo creo que es la mejor manera de terminar este programa. Yo lo felicito al tiempo que agradezco esta disertación hecha con tanta humildad, pero con tanta profundidad, que revela las cualidades que lo caracterizan. Y mi reconocimiento, también agradezco al canal que nos permita hacer un programa de esta naturaleza cuando está previsto, y lo anuncio, que durante toda la Semana Santa, toda la cobertura de la Semana Mayor va a ser cubierto por el Canal 4 y por todas las redes, por radio, por televisión, pero Momento de la Historia siempre se adelanta y siempre tiene este tema en un rango superior. Con un mensaje que usted ha dejado en su reflexión, que fue corta, vamos a pensar en Cristo, vamos a ajustarnos a la realidad y vamos a rendir homenaje y a analizarnos, autoanalizarnos en función de dejar un servicio espiritual conforme a la enseñanza que nos dejó Cristo Jesús. Entonces, a todos ustedes, comenzando con usted, doctor Espinal, y a toda la teleaudiencia de este programa, al canal, a todos sus técnicos, gracias por permitirnos un programa de esta naturaleza, con esta calidad humana representada por nuestro invitado especial, el doctor Reinaldo Espinal. Así que hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en su canal 4 RD. Esta
Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron